Y ahora, ¿cómo añado a alguien? Aquí, invitar a unirse. Vale. Empezar. Ahí estamos. Ahí sí se pudo. Bueno, me encontré con la sorpresa de estar Sí. bloqueado por nuestros amigos de Metaverso. Ujú. Cosa ¿Me, que ¿Me escuchas bien? sí, yo te escucho perfectamente. Vale, Menos yo mal también. que la alternativa ahí de intercambiar al hospedador. ¿Cómo? Menos mal que tenemos la alternativa de cambiar al hospedador del live. Ah, sí. Bueno, yo, como te dije, es la primera vez que hago un directo y tampoco sé hacer estas cosas. Voy a intentar descubrir ahora. Es la primera vez que veo esta pantalla, pero bueno, Mira, cualquier cosa me indicas. muy diferente a la videollamada de WhatsApp, con la que acá está partida en partes iguales nada más. El resto funciona casi igual. Bueno, Hay entonces, Y creo que a ti te deben aparecer unas opciones por si quisieras compartir una imagen, cosas básicas, pero nada particular. sí, la estoy probando aquí como, ah, vale, esto es para cambiar la cámara. Sí. Vale. Bueno, ahora que tú vas a ser el hospedador y yo voy a ser el entrevistador, quiero darte gracias por este tiempo para los que se están conectando de parte de Oído Activo o que se vayan a conectar o miren este live posteriormente. Víctor ejerce áreas de la medicina, que es la enfermería. Es de nacionalidad brasileño, pero vive en España. Y es una persona que ha estado estudiando estos temas que tienen que ver con las formas de refutar la evolución, que son varias, ¿no? Pero hoy en particular nos vamos a dedicar a hablar un poquito, o él nos va a compartir un poco más y quizá de una forma más sencilla, porque el lenguaje técnico y el lenguaje científico puede ser que está por un nivel a lo que nosotros normalmente podemos manejar. Entonces, Víctor nos hizo ese gran favor de poder aterrizar un poquito ese lenguaje y nos va a compartir lo que él ha estado estudiando durante un cierto tiempo. De verdad agradecerte, Víctor, que hayas aceptado la invitación, primeramente. Segundo, que hayas aguantado hasta esta hora, porque si bien acá en Chile son las 6:30, un poquito más de las 6:30, tú en España tienes 4, 6 horas más y ya para ti casi es medianoche. Entonces ese esfuerzo tiene un doble mérito para ti, así que de verdad te agradezco mucho y te bendigo por eso. Te dejo para que tú te presentes, aun cuando estamos en tu canal, pero para los que no te conocen puedan saber un poquito más de ti, de lo que haces y más o menos un esquema de qué vamos a hablar hoy y bueno, y que des inicio en particular a lo que vamos a estar conversando. Bueno, con las palabras que tú has utilizado ya me quedo muchísimo contento. Como te he dicho, estuve muy contento con la invitación que tú has hecho, con mucha educación, con mucha humildad. Es de reconocer esta característica tuya, aunque no te conozca, pero ya he visto por la forma de actuar en los pocos minutos que hablamos que eres una persona muy humilde y muy educada también, lleno de amor. Entonces es muy bueno poder compartir algún tiempo nuestro con personas así. Me quedo entonces muy contento por estar aquí haciendo esta live contigo. Es un asunto muchísimo interesante. Vamos a hablar entonces de ese, uno de los pilares, una de las bases de la teoría del diseño inteligente, que es la complejidad irreductible. Y, y bueno, en este tiempo, y tengo que decirte también que tampoco soy un experto, como tú has dicho, soy del área de la enfermería. No, no soy un biólogo, que es donde este argumento más incide, pero bueno, todos nosotros somos mini científicos, ¿no? Y cuando, claro, cuando empezamos a estudiar una determinada área, un curso superior como enfermería, te abre caminos para conseguir estudiar en otras áreas. Yo, como tú has dicho, soy brasileño, he vivido algunos años en Portugal, he estudiado muchos años en Portugal y ahora estoy aquí en España. Y de algún tiempo para acá empecé a estudiar más sobre acerca de la evolución
y a cada día que pasa, y a cuanto más yo estudio, yo veo que esa teoría tiene simplemente implicaciones filosóficas y no científicas, aunque nos intentan pasar la idea de que es algo totalmente científico, totalmente palpable, totalmente empírico. Cuando Mm. estudiamos vemos que no es eso que ocurre. Entonces es muy importante esta live que estamos haciendo para ayudar a muchísima gente a abrir la mente y a conocer realmente las cosas como ellas son, sin fantasías. Y entonces será de mucha importancia para nosotros. Seguramente que vamos a aprender muchísimo uno con el otro y para todos los que van a ver también. Y hacer la aclaratoria que conversábamos afuera, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos nuestras convicciones de fe, no vamos a orientar esta conversación desde ese punto de vista, sino que al contrario, vamos a hacer lo más ecuánime posible para que esto sea un complemento a quizás la información que ya algunas personas puedan tener y finalmente puedan tener el equilibrio para hacer sus conclusiones. Mira, yo tengo dos hijos, una preadolescente y uno un poquito pequeño. Y converso con ellos muy seguido sobre este tema porque por lo menos cuando yo estaba en la etapa del bachillerato, del colegio, del liceo, no sé cómo lo Sí, llamas, había todavía cierto equilibrio en el planteamiento de esta información o de este tipo de información, cuando todavía se hablaba, en aquel entonces se hablaba de la teoría de la creación y de la teoría de la evolución, que si bien ninguna de las dos han sido ni comprobadas, pero tampoco han podido ser refutadas, deben mantenerse por lo menos en el ámbito ambas de la teoría y permitir que cada quien pueda tener las dos alternativas. Hoy en día el atropello de la pseudociencia y de algunas manos oscuras dentro de estos procesos han hecho como que ya la evolución que tú comentabas ahora, como que ya fuera algo 100% comprobado científicamente, cosa que al contrario no puede ser comprobado ni ha podido ser comprobado. Y además de eso, desplazaron y dejaron de comentar y de mencionar a la otra teoría alternativa que nosotros tenemos, que insisto, siguen siendo teorías, pero maliciosamente se dejó de citar y de tomar como una segunda alternativa. Eso lo veo bastante deshonesto, ¿no? Desde el sistema educativo, desde la forma como se plantea la información o desde donde provienen los medios de la información. exacto. Y es muy triste de ver que eso ocurre. Las revistas científicas hablan de la evolución como algo que es comprobado y todavía no lo es. Y eso va entrando en la mente de las personas y va pasando de generación en generación. Las personas van teniendo eso como algo totalmente comprobado, pero no. Y seguramente que en este directo mucha gente podrá comprender que realmente no solamente no es comprobado, es que es imposible. Es que es imposible. Y entonces llamen a los amigos, porque nosotros no estamos hablando aquí de terraplanismo, de personas que dicen que no hay calentamiento global, por ejemplo, no. Estamos hablando de ciencia y solamente de ciencia, de datos empíricos, con cosas palpables, y a partir de los datos llegamos a las conclusiones. Y seguramente con una conversación sana, utilizando nuestra pequeñita mente con la lógica, llegaremos a conclusiones muy obvias. Y bueno, eso es, seguramente que es un asunto que va a tocar a toda la gente. Todos quieren saber de dónde venimos, todos quieren saber por qué existimos, por qué estamos aquí, por qué hay tantas especies variadas de animales y de plantas, y todo muchas veces es tan bonito, otras veces tiene algunos problemas en la naturaleza, todo está tan ordenado y bueno, como se sabe antiguamente, quien respondía a estas preguntas eran los filósofos, eran los curas, eran los sacerdotes de las diferentes religiones, y hoy es la ciencia que está en eso. Y entonces, a través de la ciencia, vamos a intentar responder a estas preguntas. Así es, así es. Así que bueno, cuando tú gustes, puedes comenzar ya con este aspecto introductorio, ¿no? Entonces, Héctor, es que no podemos hablar de evolución, no podemos hablar de teoría del diseño inteligente
sin antes ir a la historia. Yo era un niño que no me gustaba mucho historia cuando estaba en el bachillerato, pero hoy en día, gracias a mi esposa también, tengo mucho interés. Y cuando vemos las cosas como ellas eran antes, conseguimos tener mucha claridad para comprender cómo las cosas son ahora. En primer lugar, es importante decir que las personas piensan que la teoría del evolucionismo de Darwin, la teoría esta, que, haciendo un resumen, nos dice que por mutaciones aleatorias, completamente al azar, todas las especies de animales y de plantas, de seres vivos, vinieron a la existencia. Y esa teoría, mucha gente todavía piensa que es una teoría que es reciente, es una teoría que ha surgido a través de la evolución de la ciencia, ¿no? La ciencia moderna que conocemos hoy, desde algunos siglos para acá, esa ciencia, estos conocimientos han traído entonces esa teoría. Y empiezo por decir que esto es una mentira completa. Desde la historia más antigua que el hombre tiene acceso, ya ahí son encontradas la teoría de evolucionismo de Darwin. No era de Darwin, pero era de la época, que decía exactamente lo mismo. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos que introdujeron esa idea fue en la Grecia antigua. Fue Maximiano que ha introducido esa idea y él ha vivido 5 siglos antes de Cristo. Y él decía que todos los seres humanos han venido de un pez, de un tipo de pez, y que toda la materia que hay, todas las cosas que están ordenadas, todo lo que vemos, el mundo alrededor que vemos, todo eso se ha ordenado solo, sin nadie, sin un diseñador inteligente, sin nadie haciendo, sea lo que sea, llamen como quieran llamar, solamente a través de la energía del sol. Así él decía. Ah, bueno, eso ha venido también de la mitología griega, que en la época ellos tenían la idea que el agua era el originador, era lo que daba la origen a todo. Mm. Entonces, ellos pensaban en ese tiempo era que a través del agua ha venido todas las especies, inclusive un determinado pez, y de ese pez se ha evolucionado hacia los humanos y que todo se ordenaba de forma sola. Y el increíble es que esto tiene muchísimas similitudes con la actual teoría evolucionista de Darwin. O sea, Mm. la teoría evolucionista de Darwin no tiene nada de los conocimientos científicos actuales. Es una teoría en que en sus bases son más antiguas do que cualquier otra teoría que haya hoy en día. Víctor, perdóname que te ataje. No sé si sea relevante para ti que comentemos que inicialmente tampoco Darwin fue formado como un científico ni como un biólogo. Es interesante partir del punto en que Darwin fue formado principalmente, por cierto, en áreas religiosas. Él estudiaba en un seminario y su incursión en este mundo, digamos, eh, de principio científico, viene dándose como un accidente, ¿no? Una diferencia con su padre, se va y comienza, es cuando comienza sus observaciones, un viaje que se hizo a lo largo de varios continentes y Ujú. en base del de sus observaciones. No sé si te parece prudente que comentemos un poco sobre eso para que veamos también el origen de posibles ciertas falencias en cómo Darwin plantea también la teoría. Claro. Cogiendo en esto que acabas de decir, en lo que yo acababa de decir antes, juntando esas informaciones, vemos que era el punto clave que yo quería llegar, es que la teoría evolucionista de Darwin tiene un origen, tiene una base filosófica totalmente. Es totalmente filosófico. Y esa base filosófica es la gran cuestión de toda la gente. Toda la gente se pregunta, ¿existe o no existe un Dios? Esto toda es una pregunta que está en la mente de todas las personas. Normalmente se llama Dios. En la ciencia llamamos de un ser diseñador inteligente que ha creado todas las cosas. Entonces,
Darwin todavía hay muchas discusiones acerca de sus pensamientos, pero lo que podemos saber, como tú habías comentado, es que tenían, en su teoría, tenían implicaciones filosóficas, tenían implicaciones, no era todo solo empírico. Y, cogiendo a Darwin, lo más interesante y para que sepamos como que eso, la teoría del evolucionismo es una teoría filosófica en su base, es que para explicar cómo algo se ha formado, tú tienes, en principio, a ver si concuerdas, si estás de acuerdo conmigo, Héctor, para Mm. explicar cómo algo ha sido formado. Por ejemplo, yo puedo coger aquí cualquier cosa. Por ejemplo, este vaso de vidrio, que es una vela. Para explicar cómo se ha formado eso, yo tengo primeramente que conocer lo que es esto. Yo tengo que conocer de cómo que se forma el vidrio, yo tengo que conocer cómo se forma la vela, todas sus composiciones. Y en la época de Darwin, cuando él escribió su libro que ha revolucionado muchísimo la ciencia, ¿no? Él simplemente no conocía cómo eran las especies. Él estaba explicando la formación de las especies, pero tampoco las conocía. Tampoco las conocía en una escala pequeña. En aquel tiempo es muy bueno explicar que Darwin en su mente lo que él tenía es que las células eran simplemente algo que ellos llamaban de protoplasma, algo gelatinoso. Ellos no comprendían lo que estaba en las células. Entonces, estas implicaciones nos permiten ver ya la teoría científica del evolucionismo como con otros ojos, ¿no? Correcto. Sí, ¿Qué te eso parece? es me parecía interesante hacer ese planteamiento porque, bueno, tú lo dijiste en la forma más concreta, que es un planteamiento inicialmente filosófico y muy valioso lo que tú también comentabas, que decías que no, tú lo dijiste en unos términos un poco más precisos, ¿no? Pero que tenía que ver la ciencia en el momento de Darwin era muy precaria respecto a la ciencia como la tenemos ahora. Entonces, ahora deberíamos tener un poco más de afianzamiento para tomar ese nivel de desarrollo científico que hoy tenemos y poder darle mejor respuesta a esos planteamientos filosóficos y sin embargo pareciera como que hubiéramos retrocedido más bien. Exacto, exactamente. Entonces, para que se quede claro, ¿cómo puede una ciencia intentar explicar, una teoría surgir intentando explicar cómo se ha formado algo sin ni siquiera conocernos a eso? ¿Cómo puede a 5 séculos antes de Cristo ya haber planteado la idea de evolución, de una evolución ciega, de una evolución sin al azar? ¿Cómo puede? ¿Qué datos científicos ellos tenían? La, la pregunta es esa. La teoría de hoy es prácticamente la misma de la antigüedad. Entonces, ¿por qué decimos que la teoría de hoy está sostenida por datos científicos y la anterior no? Solo porque era antigua. Ahí es el punto. Los datos son diferentes, pero la cosmovisión es la misma. La cosmovisión es la misma. Ese es el punto. Los datos realmente, ahora que los que tenemos, la ciencia ha evolucionado, conocemos muchísimas cosas. Ahora sabemos que las células no son gelatinosas. Sabemos que las células son una auténtica fábrica, como si fuera la fábrica de los coches de Mercedes, de BMW, por ejemplo. Sabemos eso. Ahora tenemos más datos para explicar cómo se ha originado, pero la cosmovisión de las personas es que se mantiene, se ha mantenido algunos de ellos, que es un punto fundamental que es la cosmovisión, que queriendo o no estamos hablando de cosmovisiones, cuando hablamos de evolucionismo estamos hablando de cosmovisiones. El evolucionismo tiene por base la cosmovisión naturalista. ¿Y qué es Mm, esta cosmovisión naturalista que muchos hablan? Es el pensamiento que las personas tienen de que lo que existe es solo el natural. O sea, todo lo que haya tiene que tener una explicación natural, una explicación conocida, ¿no? Y eso es el presupuesto que los científicos que adhieren al evolucionismo tienen ya en su mente. O sea, ellos empiezan haciendo ciencia ya con un presupuesto de claro. que solo podemos explicar las cosas
con el conocimiento natural que se conoce hoy. Y que ya por ahí vemos que es un error, un fallo muy grande, ¿no? Correcto. Sí, parten en el sentido contrario, parten de la manera incorrecta. Eso que tú mencionabas ahora de la célula, hoy precisamente leía una parte donde la cita decía algo así como que todavía hay un gran problema en la propuesta darwinista actual, ¿no? Que decía, bueno, todo comenzó a partir de una célula eh, eh, primitiva, con poco desarrollo y daban algunas características, ¿no? Sin embargo, la célula más primitiva que se ha logrado conocer hasta ahora, tiene un ADN que está formado o que llega, es capaz de formar el volumen de 1000 enciclopedias. Entonces, no logran responder cómo esa célula primitiva, y no lo van a poder responder, cómo llega a formarse espontáneamente una célula con una cantidad de información tan precisa y tan ordenada que puede equivaler al volumen de 1000 enciclopedias. Ojo, y no estamos hablando del ADN humano, estamos hablando del ADN de una célula, una ameba, por decirte un ejemplo, que es mucho menos compleja y que tiene menos desarrollo y menos capacidad eh, después, digamos, de mantener el proceso evolutivo, si fuera que lo tuviéramos que manejar como concepto, ¿no? Ujú. Bueno, la cosmovisión naturalista que da origen a la teoría evolucionista, como hemos hablado, nos dice eso que acabas de decir, que hubo una célula que se ha formado espontáneamente. Es que yo me quedo por verse sorprendido de estar haciendo un directo de estos para hablar acerca de cosas tan lógicas, tan obvias. Yo muchas veces me quedo triste por decir así, que es algo tan obvio, es algo tan lógico que tiene que existir un diseñador inteligente, como defiende los científicos de la teoría del diseño inteligente, pero bueno, hay que intentar hablar y intentar explicar. Ellos entonces lo que dicen es que hubo una célula que se ha formado espontáneamente, lo Ujú. que, bueno, hablaremos un poco más adelante acerca de eso, y que esa célula ha originado a todas las especies de seres vivos que existen hoy en día a lo largo de billones de años, y ellos utilizan del sacro tiempo, ¿no? Dan tiempo a las cosas y creen que milagros ocurren. Y ahí, como has dicho, eso que has leído es un dato muy interesante que yo no lo sabía, y que la cantidad de información ahí en esa célula era para llenar centenas, millares de enciclopedias. Y ahí vemos que surgir espontáneamente información. Y Héctor, esto es uno de los primeros puntos que yo he aprendido, es acerca de la información. Que es la información que es uno de los pilares también de la teoría del diseño inteligente. ¿Por qué que la teoría del diseño inteligente afirma que hay un diseñador? ¿Por qué que llega a esta conclusión? Porque cuando miramos a las cosas que fueron creadas, ¿no? Decimos que fueron creadas, cuando miramos a las cosas, nosotros vemos que en las cosas hay información. Dentro de la primera célula, dentro de la primera ameba, había información. Dentro de nuestras células hay información. Y lo que es información, hay muchos estudios acerca de este tema. La información es un determinado código, se utiliza de un determinado código para transmitir alguna información y causar en el receptor algo que le va a cambiar, tiene que causar un efecto. Y las informaciones son siempre, eso es un dato que todos nosotros vamos a estar de acuerdo con él, que todas las informaciones son hechas por seres inteligentes. Y cuando miramos dentro de las células y vemos que realmente existe información y existe un texto, de la misma forma que yo te podría dar muchos ejemplos. Yo no tengo aquí un cuaderno aquí. Bueno, tengo mis libros aquí. De la misma forma que tú coges un libro y en la página tienes centenas de letras que forman palabras, que forman frases, que forman párrafos y tienen información que te causan un efecto, te dan conocimiento. Tú no vas a decir que esta información aquí fue creada por casualidad. No, fue un ser inteligente que ha creado.
que ha creado esta información. Y lo mismo ocurre con las células. En las células nosotros tenemos información, tenemos un texto escrito, literalmente escrito, que es el código genético. Correcto. Bien largo, por cierto, ¿no? Que todavía no, yo no logro decir el número en particular. 3.6 billones de letras por cada célula. Y se supone que a su vez el cuerpo humano tiene otras millones de células adicionales. Entonces, cuando intentas hacer una expresión matemática o numérica de ese valor, es algo que es incalculable, que es inexpresable en términos de cultura. Sí, es eso que me deja totalmente sorprendido. Solo por ahí, nosotros, solo por hablando de la información de las células, ya estaba, el tema ya estaba arreglado. Todos deberían llegar a la conclusión de que hay un ser inteligente, porque dentro de nuestras células, y no estamos hablando ya de la célula primitiva, estamos hablando de las células actuales y estas que nosotros podemos ver a través de los microscópicos y podemos estudiarlas. Ahí existe un texto, literalmente, en cada célula nuestra existe un texto de 3 billones de letras. Y, y es que las personas no tienen ese conocimiento. Entonces, la gran pregunta. Lo más impresionante es que de ser humano a ser humano, con 4 letras, ese mismo código es completamente distinto. O sea, con 4 letras que se repiten por 3.600 billones de veces, Sí. aún de un ser humano a otro es distinto. Llevémoslo a 7.800 millones de seres que poblamos hoy la Tierra. O sea, sigue siendo algo de verdad bastante inconcebible, para no decir irracional, no se ofenda a nadie, el en este tipo de planteamientos, ¿no? Pero continúa porque más adelante creo que te voy a hacer un comentario que nos va a llevar un poquito a intentar aterrizar a los que puedan ver este material posteriormente. Sí, claro. Y te comentaba acerca del texto. Mientras que nosotros estamos hablando ahora, estamos utilizando un medio de transmisión de información. Este medio es la Internet, es el móvil, podemos decir así, o el Instagram. Estamos utilizando un código. Mira bien, mira la comparación. Nosotros en este momento estamos utilizando un código. Este código es el alfabeto español, es el idioma español. La forma de transmisión de información en este momento es la habla, creo que es así que se dice en español, ¿no? Estamos hablando. Y, y nadie que analiza esto que está ocurriendo aquí, este directo, va a decir que las informaciones que están saliendo ahora mismo de mi boca, de mis cuerdas vocales, utilizando el código que es la lengua española a través de la internet, del Instagram, va a decir que estas informaciones vinieron por casualidad. No, porque hay un orden, hay un código, hay información, esto está causando un efecto. Es exactamente lo mismo que ocurre dentro de nuestras células. Y es por ahí que, coitado, Darwin no sabía de eso, pero es por ahí que los científicos deben empezar. ¿Cómo vamos a explicar el origen de la especie humana? Vamos a conocerla primero, vamos a conocer las células, analizando las células, lo que hay dentro de las células. Dentro de las células, dentro del núcleo de las células, se encuentra el código genético, que es información. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación de este momento no es la habla, no es voz, no es sonido, es bioquímica. El código genético no es el español. El código genético ahora es el código, el código de transmisión de información no es el código español, es el código genético. No tiene, en el alfabeto español, en el portugués hay 26 letras, en el español no estoy seguro, pero creo que son 26 o 27 letras. Bueno, el código genético tiene solamente 4, pero consigue producir las informaciones de la misma forma. Entonces, hoy en día ya sabemos que de la misma forma que, por ejemplo, la palabra amor, que es constituida por la letra A, la letra M, la letra O y la letra R, que forma amor. ¿Por qué que la palabra amor te transmite una información? Porque tú conoces ya el código y el orden de las letras te transmite esta información. Si tú cambias el orden de las letras, cambiarás también la información. Y esto es lo mismo que ocurre en el ADN. En el ADN son 4 tipos de moléculas que se ponen en orden y la orden de estas moléculas te van a transmitir informaciones. Y mientras que en el idioma español
tú tienes palabras formadas por 3 letras, por 4, por 5, por 2 o por 3 letras. En el código genético tú solo tienes palabras formadas por 3 letras. Son de 3 en 3 y cada grupo es de 3. Por ejemplo, si tienes adenina, timina y citosina, te va a producir una determinada proteína. Y esa proteína, entonces, un determinado aminoácido, perdón, que es la base más sencilla de las proteínas. Entonces, es exactamente como si estuvieras leyendo un texto. ¿Cómo podemos decir que si tú, imaginemos, que cogemos letras sueltas y las lanzamos al aire y se va a caer en la mesa con un texto formado con informaciones para formar un cuerpo? No, nunca va a tener, nunca esto va a ocurrir. No tenemos datos científicos que nos permitan decir que esto es posible. Así es. Así es, ahí hay una enorme cantidad de información que le llevó no sé cuántos años al proyecto, por cierto, al proyecto del genoma humano. Si no recuerdo mal, leí hace unos meses atrás, unos 14 años llevó todo el proceso, desde que se inició hasta que se completó hace poco de mano del doctor Francis Collins. Tú me corriges si un dato y Sí, bueno, yo tampoco estoy seguro en las cifras, pero es alrededor de eso. Entonces, los descubrimientos de Francis Crick es que nos permitieron, y es ahí que la teoría del diseño inteligente ha ganado mucha fuerza. Y el darwinismo está perdiendo a cada día más fuerza a través del ADN, que es la parte más compleja, podemos decir así, de la vida. Y a cada día más la pseudociencia darwinista está perdiendo sus fuerzas. Discovery Institute, que es el principal instituto de los estudios de la teoría de la evolución, del diseño inteligente, ha hecho un análisis y un tercio de los biólogos ya no confían, ya no se fían en el evolucionismo. Entonces, a cada día más estaba perdiendo fuerzas. Es bueno porque la ciencia realmente crece, la comunidad científica, los científicos son seres humanos también como nosotros, no son héroes, no son personas de otro mundo, ¿no? Son como nosotros, también ellos aprenden y la comunidad científica va evolucionando así, aprendiendo cosas nuevas. así es, así es. Ahora, habiendo hecho esta, digamos, esta ligera introducción, ¿verdad? Que tiene que ver con la forma más primitiva de vida, la cantidad de información que se produce. Entonces, ahora, de dónde proviene esa, esa expresión o esa propuesta de la complejidad irreductible? Hay una frase famosa por allí del mismo Darwin, donde no lo voy a decir en forma textual, porque yo soy muy malo para las frases textuales, incluso para los textos bíblicos, pero básicamente él decía que si se lograba, de hecho yo recuerdo haberlo leído en su libro, si se lograba conseguir una estructura que al poderse separar o desintegrar en pequeñas partes, ninguna de esas partes tuviera una función por sí sola, entonces ya ahí quedaría su propia idea de la evolución, ¿no? Entonces ya de aquí parten estructuras que se han estudiado para proponer esto que tiene que ver con la complejidad irreductible, que es el nombre que se le da a la ecuación de Darwin o la propuesta que surge. El flagelo bacteriano, la misma composición de la sangre, lo que estamos hablando del ADN y otras estructuras más que creo que son 5 o 6 que están dentro de esta categoría. Sí. Bueno, para que todos puedan comprender ok. Para que todos puedan comprender bien. La teoría del diseño inteligente ha surgido en el final del siglo pasado y estos científicos que defienden esa teoría lo que ellos dicen es que algunos todavía dicen que, bueno, puede que haya habido un evolucionismo, el evolucionismo, pero que tiene que ser guiado, que tiene que ser guiado por un ser superior. Pero son muy, muy pocos los científicos que dicen eso. La gran mayoría de los científicos dicen que no, las especies no vinieron por evolución. Las especies han surgido
no como somos ahora, porque nosotros nos adaptamos, hay variabilidad dentro de las especies, eso no hay duda, hay adaptaciones, y aprovecho para hablar acerca de eso. Las adaptaciones al medio, para que todos puedan comprender, no es una evidencia del evolucionismo. Lo que el evolucionismo nos dice que una especie se transforme en otra. Adaptación al medio es cosa totalmente diferente. Para que podáis comprender, yo doy un ejemplo que costumo siempre, suelo dar este ejemplo. Yo jugaba fútbol cuando era más joven, entonces yo, por la práctica diaria de fútbol, yo tenía mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial alterada. Yo tenía la frecuencia cardíaca muy más baja de la que yo tengo ahora y muy más baja de lo que los otros niños que no practicaban fútbol, deporte. Mi presión arterial también era muy más baja. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba adaptado al medio. ¿Cuál medio? El medio de jugar fútbol. Eso en nada nos permitirá decir nunca que yo me voy a transformar en un superhéroe, en alguna otra cosa, en alguna otra especie. Nunca eso fue observable y nunca fue posible observar eso. Y no, solo en sueños yo podría decir algo así, en sueños. Pero para dejar solo este punto bien explicado, las adaptaciones al medio no nos permiten decir que una especie evoluciona para otra. Pero hablando entonces de lo que decías, los científicos de la teoría del diseño inteligente, entonces lo que ellos dicen más o menos es que hay tanta complejidad en el mundo, en todo lo que vemos, principalmente en las células, que nunca el azar, la aleatoriedad podría haber formado estas cosas. Entonces, uno de los pilares, uno de los argumentos que ellos tienen es este llamado complejidad irreducible. Lo que es la complejidad irreducible fue un argumento creado por Vigi, muy conocido, uno de los principales defensores de la teoría del diseño inteligente, es un profesor bioquímico estudiado de estas áreas, y él escribió un libro afirmando que el evolucionismo simplemente no podría haber ocurrido. Y uno de los argumentos que la presenta es realmente es este, de la complejidad irreducible. Lo que dice la complejidad irreducible ¿qué significa la complejidad irreducible? Es un sistema que es complejo y que, en que hay varios componentes de ese sistema que están trabajando de forma organizada uno con el otro, en que si tú quitas uno de estos componentes, el sistema para de funcionar. Y esa es la definición de, exactamente, fue ese el libro que Vigi ha escrito, The Black Box de Darwin. Entonces, ahí está, eso es la definición de un sistema que es irreduciblemente complejo, en que hay muchos componentes que están trabajando juntos y que si tú quitas uno de esos componentes, simplemente para detener su función, ese sistema. Y realmente fue eso que Darwin él escribió en su libro. En su tiempo, él no conocía las células, como ya hemos dicho, él simplemente conocía los órganos, y él decía que si un órgano si se pudiera probar que un órgano no ha podido evolucionar por pequeñas mutaciones o por pequeños cambios graduales, entonces su teoría caería por tierra. Y bueno, este argumento de la complejidad irreducible nos demuestra realmente eso, ¿no? Correcto. Sí, tú lo citaste un poquito más acercado a las propias palabras de Darwin. Y va por ahí. No sé con cuál de los ejemplos quieres tú expresar un poquito más esto que decía Darwin en sus propias palabras y que viene a conocerse ya a partir de unos años antes, pues. Bueno, uno de los ejemplos que el creador de este argumento ha dado fue el del flagelo bacteriano, que es muchísimo hablado y muchos intentan refutar, pero vamos a intentar analizar juntos y nosotros veremos que los intentos de refutar no son bien sucedidos. Lo que Vige ha dicho es que él encuentra sistemas irreduciblemente complejos en la naturaleza. Y él, para que todos podáis comprender, por ejemplo, si yo cojo un taladro, por ejemplo, un taladro de pared, por ejemplo,
hay piezas del taladro que tú le puedes quitar. Por ejemplo, la luz. Muchos tienen, cuando tú pulsas el botón y se enciende una luz, y yo utilizo ese ejemplo porque estoy utilizando muchos taladros. Estoy trabajando con eso. Entonces, hay muchos elementos del taladro que tú le puedes quitar, pero llega un punto que tú no puedes quitar más, porque si no el taladro deja de ser un taladro. Y ese es Claro. el punto. Imaginemos, por ejemplo, el flagelo. ¿Cómo? Incluso puedes quitar el interruptor y lo dejas directo con la corriente. Por Y ejemplo, si sí, tú puedes quitar algo. Eso. tanto, él puede cumplir su propósito. Exactamente. Y el ejemplo utilizado por Vige fue la trampa de cazar ratones. Una trampa normal de cazar ratones, nosotros sabemos que tiene una base de madera, que tiene ahí algunos elementos, que son 5 elementos, un muelle y un martillo, y la base de madera, 5 elementos en que si tú quitas uno de ellos, esta trampa deja de funcionar. Entonces, esto es un sistema irreduciblemente complejo. Si tú quitas una función, deja de funcionar. Entonces, lo que esto nos demuestra, una trampa de cazar ratones, es muy obvio que fue creado para esta función. No fue creado por una otra función y algo ha hecho con que la trampa tuviese capacidad de tener otra función. No, fue creado ya con aquella función. ¿Por qué? Porque es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes, 5 componentes, un muelle que por sí ya es complejo, una base de madera, un martillo, está todo muy bien organizado para que funcione, ¿no? Y además de ser complejo por esos datos que acabo de decir, es complejo porque si tú quitas uno de los elementos, deja de tener su función. Entonces, o sea, es doblemente complejo. No es solamente complejo, es irreduciblemente complejo. Es una complejidad de otro nivel. Y es eso que nosotros vemos en la vida. Y el ejemplo utilizado por Vigé es el del flagelo bacteriano, que es simplemente, mis amigos, por favor, imagínense una, una máquina en una fábrica, de aquellas que se aparecen en las películas, una máquina que coge la puerta del coche y encaja en el coche, que trabaja solo. Una máquina de esas es totalmente compleja, ¿no? Esto es lo mismo que ocurre en el flagelo bacteriano. Es simplemente una máquina. El flagelo, algunas bacterias, por ejemplo las E. coli, ellos tienen, para se movimentar en medios líquidos, ellos tienen una cola, y esa cola, que es llamada del flagelo, es una auténtica máquina, es un motor muchísimo mejor que un motor de aviones, de lo que tú imagines. De lo que la ciencia conoce es el motor más eficiente que existe. Es el motor más eficiente. Entonces, si nosotros mismos no fuimos capaces de crear algo así, ¿cómo vamos a decir que eso tiene un origen de la nada, por casualidades? Entonces, él utiliza este motor, él utiliza el motor del flagelo bacteriano, porque él mismo dice que cuando él ha conocido este motor, él se quedó perplejo, porque él estaba en el bachillerato o ya en la facultad, no tengo idea, este bioquímico, dije que ha escrito este libro, y cuando él empezó a leer, él paró de momento y pensó, pero me enseñan que por casualidades y por aleatoriedades este motor, que es el motor más eficiente que se conoce, ha surgido de la nada. ¿Cómo puede? No puede. Entonces él empezó a analizar y ha visto que este motor es como si fuera un motor de un coche muy semejante. Tiene un eje, tiene un rotor, tiene como si fueran arandelas alrededor, anillos, ¿no? Alrededor. Tiene un gancho y de ahí sale la cola, y lo que hace es girar, realmente girar a través de una bomba de protones, y esa cola consigue girar también y así hacer con que se desplace el microbio. Y la parte más interesante es que la ciencia ya sabe que este motor, él com- es complejo, irreduciblemente complejo. ¿Por qué? Porque si quitamos uno de sus componentes, él deja de funcionar. Y esto no es imaginación de los científicos. Esto es realmente verdad, porque ya fueron hechos muchísimos experimentos en que se anulan algunos genes, o sea, se anulan uno de los componentes y se hace la prueba y la cola no gira, el microbio no se desplaza. Entonces, es un motor constituido por 40,
por 20 tipos de moléculas, como si fueran 20 piezas que componen el motor y otras 30 piezas que no están en el motor, pero están controlando al motor. O sea, al total son 50 piezas que contiene este motor y que hace de él el motor más eficiente conocido del mundo. Él tiene mudanza, él tiene, no sé cómo se dice en español, pero en el coche tú pones la primera y la segunda, él también pones la primera y la segunda. Y él gira a 6.000 rotaciones por minuto, que es cosa increíble. En un cuarto de vuelta, imagínense, una vuelta completa, o sea, en un cuarto de vuelta él consigue volver a hacer la vuelta en el sentido contrario. Y ningún motor que existe en el mundo consigue un hecho de ese. Tú no consigues frenar un coche que está a mucha velocidad en poco instante. ¿Por qué? Porque la máquina, el coche no es tan eficiente, mientras que de la cola de la bacteria sí que lo es. Entonces, dije a utilizar este ejemplo. ¿Por qué? Porque se le quitas uno de los componentes, deja de funcionar y le ha dicho, ¿cómo puede que pequeños cambios han formado este motor? Porque si todos los componentes, si quitas uno, deja de funcionar y No, todos los componentes, perdona, Víctor, y no solamente cuántos pequeños cambios, sino que si quisiéramos darle una oportunidad a ese proceso precisamente evolutivo, ¿cuántos años tuvieron que haber pasado para llegar a esa mínima estructura con esa supercapacidad, ¿no? claro. Y esa es la pregunta que no hay respuesta. Los evolucionistas no tienen respuestas. Intentan tener, tienen hipótesis, claro, pero hipótesis todos los tienen. Todas las personas que quieren tener hipótesis para algo pueden tener muchas hipótesis, pero hay que comprobar estas hipótesis. Hay que tener evidencias empíricas para responder a esas hipótesis. Y no hace Claro. falta que, realmente, Héctor, no hace falta que nosotros, ah, claro, no es haciendo poco de las personas que estudian muchísimos años, no, pero con una pequeña análisis del motor, nosotros conseguimos llegar a la conclusión que pequeños cambios no pueden funcionar, no pueden haber formado esta célula. Y yo voy a intentar explicar por qué. Y bueno, para intentar explicar, quería que imaginen la construcción de una casa. La construcción de una casa, ella tiene un plan para construirla, ¿no? No se puede empezar por el techo. Se puede empezar una casa por el techo. No, tiene que empezar por el suelo, por los fundamentos, ¿no? Lo mismo ocurre con este motor, con el flagelo bacteriano, porque tú no puedes poner la cola si tú no tienes el gancho. Y si tú no puedes poner el gancho si no tienes la base donde está el gancho. Entonces todas las piezas ellas están encajadas y la formación de estas piezas para que el flagelo funcionara tiene que seguir un orden. De la misma forma que para construir una casa tienes que seguir un orden. Entonces, ¿cómo que cambios, mutaciones aleatorias podrían haber formado no solo el flagelo, pero también el orden con que se han encajado las cosas? ¿Entiendes? Sí, algún científico que quiso refutar a Vigi, que yo no recuerdo el nombre hoy, intentó utilizar el mismo ejemplo de la ratonera, de la trampa para ratones, diciendo que sí, que él puede desarmar la ratonera y utilizar la base, la bandeja, la parte de madera como tal, como papeles. Y a mí me parece, no sé tu opinión, pero a mí me parece algo completamente absurdo. Número uno, porque si bien tú puedes utilizar eso para otras cosas, no lo estás utilizando para la finalidad con la que fue diseñado. Ya. No va a cumplir el propósito original para el cual fue diseñado. No sé si te parece que fue un argumento válido o sea, a mí lo que me llama bastante la atención de eso, mira, estos temas para mí no son tan fáciles, de verdad, te lo digo con toda la honestidad, me cuesta bastante, tengo que leer muchas veces, tengo que tratar de ver videos y escuchar audios para intentar y meterlo dentro del tema de pensamiento. Pero a mí me parece súper increíble, aun cuando ya yo creo que la mayoría de estas personas tienen una postura preconcebida, pero a mí me parece insólito que personas que son tan estudiosas y que han obtenido niveles académicos tan avanzados puedan creer este tipo de argumentos, ¿no? Que hasta un niño parece
decir, oye, pero esto no tiene mucha coherencia, no queda mucho, tiene mucha relevancia. Tengo que poner a cargar antes que me pase algo aquí. Tendríamos que tener mucho tiempo para hablar y seguramente llegaríamos a algunas conclusiones. Porque de la misma forma que la comunidad científica pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y todos se creían en eso, es lo mismo que ocurre eso. Es lo mismo. Hay algunos datos científicos en que dependiendo de tu cosmovisión, dependiendo de tus análisis, tú puedes llegar a conclusiones diferentes. Pero tú decías una cosa interesante en el principio, que fuera la forma que algunos científicos han refutado a este argumento. Eso que ocurrió fue en el juzgado en Denver, en Estados Unidos, cuando dos científicos de la teoría del diseño inteligente fueron al juzgado, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, para que se fuera introducido la teoría del diseño inteligente en los institutos. Y en medio de ese juzgado fue donde surgió este argumento. Uno de los científicos han dicho el siguiente. Bueno, pero la ratonera, si tú le quitas algunos de estos, le ha quitado algunos de esos componentes y ha entrado dentro del juzgado en la Suprema Corte de los Estados Unidos con, con las piezas de la ratonera, que creo que fue el muelle y el gancho y poco más, sujetando la corbata. Y él ha Ya. dicho, mira, juez, mira bien, yo he quitado algunas piezas y esto me está sirviendo para otras cosas, pero esto no tiene lógica no sé, hay veces que pienso que o yo estoy loco o las personas están, me quedo con dudas, ¿quién está loco? ¿Soy yo o son las personas? Vamos a ver, el argumento de la teoría del diseño inteligente nos dice que si tú quitas uno de los componentes de algo de un sistema que es irreduciblemente complejo, si tú le quitas uno de los componentes, él pierde su función. O sea, no está diciendo que no estamos hablando de otras funciones, estamos hablando de que pierde su función. Por ejemplo, una ave, la teoría del evolucionismo dice que hubo un tiempo en que no existían aves en el mundo. Existían otros animales que no tenían alas. Vamos a imaginar, las alas, llegará a un punto en que las alas también son un sistema complejo, irreduciblemente complejo. Llegará a un punto que las células también, puedes le quitar algunas penas, pero llegará a un punto que es también un sistema irreduciblemente complejo. Bueno, imaginemos que los animales no tienen alas. Imaginemos. Para empezar, para que haya una mutación, para que venga a producir una determinada proteína que es necesaria para que existan alas, ¿no? Porque nosotros somos hechos ¿de qué? De proteínas, para que todos comprendan bien. Nosotros somos hechos de proteínas. La piel, todo es hecho de proteínas. Nuestro cuerpo tiene más o menos cerca de 2.000 o 20.000. Ahora estoy en duda si es 2.000 o si son 20.000 tipos de proteínas. Imaginemos que este animal no tiene las alas. Ocurre una mutación dentro de él para que exista alas. Como el evolucionismo dice que son mutaciones progresivas pequeñitas, ¿no? Si hubo una mutación que ha producido, por ejemplo, los huesos de las alas, imaginemos, ha producido los huesos de las alas, pero no es una ala, solo tiene los huesos. ¿El animal va a conseguir volar con las alas? No va a conseguir, solo tiene huesos. Entonces, estos huesos, la pregunta es, ¿estos huesos van a ayudar al animal a sobrevivir, a ser seleccionado por la selección natural? No, en ningún momento. ¿Por qué? Porque él necesita de otros componentes para que pueda volar. Es lo mismo caso del flagelo bacteriano. Imaginemos que de estas 40 piezas que son necesarias para hacer el flagelo, imaginemos que hubo una mutación que ya es imposible. Podemos hablar de eso en otro punto. Una mutación Sí, para que ocurra una proteína funcional ya es imposible. sí, Pero considerar que las mutaciones nunca han sido para mejorar, las mutaciones siempre han sido para mejorar. sí, es ese otro punto que los evolucionistas no hablan. Ellos presentan algunos ejemplos, pero cuando se conoce acerca de esos ejemplos, no son mutaciones que han generado nueva información en el texto.
Hay algunas mutaciones, por ejemplo, un ejemplo que muchas veces los evolucionistas dicen es que los microbios no, ellos ganan capacidad de sobrevivir a los antibióticos que tomamos, ¿no? Los médicos nos dicen, no tomen los antibióticos porque van a crear resistencia, los microbios van a crear resistencia. Bueno, y las personas dicen, mira, el microbio se ha evolucionado, él ha ganado resistencia al medicamento. En primer, si vamos a analizar esto al fondo, lo que ocurre no fue una mutación en el ADN del microbio al punto de generar una nueva información, no. Algunas veces lo que ocurre es que porciones del ADN son dejados de pasar del genotipo al fenótipo, o sea, de lo que está escrito para ser, me faltan las palabras en español. No, algunas porciones del ADN dejan de ser producidos, dejan de ser trabajados, se quedan inactivos. O sea, no hubo una nueva información, fue una involución, no fue una evolución. Se dejó de algo que estaba más complejo, se quedó más sencillo. Entonces, para explicar que también la resistencia de los microbios no son una evidencia del evolucionismo. Pero hablábamos del flagelo bacteriano. Lo que dice Ah, entonces. mira, la respuesta esa, yo la publiqué hace unos días en un video de lo que hace Living Waters, donde le preguntan a las personas que están estudiando estas carreras científicas y dame una evidencia de cambio de especie. Porque al fin y al cabo, y vale la pena también hacer el, la valoración. Una cosa es la macroevolución, que es lo que nos intentan hacer, que crea como un hecho evidente, el cual no existe, ¿no? Entonces él pedía, dame un ejemplo de cambio de especie. Entonces, bacterias tal. Bueno, ¿en qué evolucionaron? No, ahora son bacterias más resistentes, pero siguen siendo bacterias. O alguien una vez en uno de esos debates cómicos alguien intenta decir, no, que cosa, esas creencias tuyas, porque ya la evolución está, ya, bueno, ok, dime una muestra de la evolución. No, que hoy en día los seres humanos ya no tienen la muela cordal. Y yo le dije, sí, tienes razón. Varios seres humanos ya no están produciendo la muela cordal, pero no han dejado de ser seres humanos. Sencillo. Entonces, pueden haber otras explicaciones. No es necesaria la muela cordal, o sea, la forma de la cara cambió, otras cosas que tienen que ver con la economía del rostro. O, o cuántas personas ya no producen, qué porcentaje de personas producen para decir que ya es un hecho contundente que cambió la raza humana en ese sentido. Entonces, no tenemos suficiente evidencia tampoco, a pesar de que pueda haberse en forma aislada. Entonces, ese es otro punto. Los cambios aislados tampoco son evidencia de un cambio generalizado en una especie como para formarla en otra. Claro, eso es. Y todos los científicos saben de eso. El punto es que yo realmente creo que las personas que no admiten que haya que un ser superior, un diseñador, ha diseñado las cosas, porque los científicos, aunque sean evolucionistas, dicen que la naturaleza tiene apariencia de un diseño. Ellos reconocen eso, que tiene la apariencia, pero no es un diseño. Tiene la apariencia que fue diseñado, parece que es muy complejo y que solamente un ser superior podría haber formado esto con un plano, con mucha inteligencia, pero no. No, eso no, todo ha sido por el azar. Entonces ellos empiezan a buscar cosas que vengan a comprobar su idea. Entonces empiezan a ver cosas semejantes, porque el ser humano es muy semejante a los primatas. Entonces, bueno, ahí está, ellos tienen un ancestral común, pero ese es el punto que intento yo demostrar a las personas. Por similitudes no podemos hacer estas afirmaciones. Eso en estos días, donde explicaste el estudio que se hizo de que esa información parte de un estudio que efectivamente sí se realizó, pero se hizo con una parte del ADN. Pero es bastante cómico y no recuerdo dónde lo leí, por eso te digo, a veces mi mala memoria me juega la pasada, pero yo recuerdo haber leído un artículo, un paper,
donde dice que no podemos asumir que por la similitud código genético del ser humano con el del simio, por ejemplo, con el de los primates, sea una evidencia de que hemos evolucionado de ellos. ¿Por qué? Porque, no, porque compartimos un 98% del ADN. Bueno, lo que tú dijiste en el video, primero que lo refuta, no es un 98% porque se hizo con una parte. Pero lo otro que es fascinante, resulta que también buena parte del genético humano es similar al de una banana. Exacto. Entonces, evolucionamos de una banana también, tenemos similitudes, o sea, yo no me parezco en nada a una banana. Son cosas argumentos que son traídos de los cabellos y que no llevan a una conclusión coherente, pues son fuera de lo común, fuera de lo que corresponde. Entonces, mira bien lo que ocurre, Héctor. Los evolucionistas entonces tienen esa cosmovisión, no admiten que hemos sido creados por un ser superior y empiezan a buscar razones que vengan a comprobar sus teorías. Y ahí ocurre con las refutaciones del argumento de la complejidad irreductible. Vige nos ha dicho, el flagelo bacteriano es un sistema complejo, irreduciblemente complejo. ¿Por qué? Porque si quitas un componente de eso, no funciona. O sea, si el microbio tuviera la capacidad de formar un componente, de nada le iba a valer ese componente. Claro. No iba a valer de nada. Él estaba gastando energía y muy probablemente la selección natural iba a matar este ser, porque él tenía algo que no serviría de nada. Entonces, o tiene todos los componentes juntos para trabajar, para que su cola gire y él se movimente, él se desplace, o entonces nada. Entonces, como que tú me has enviado una publicación eh, de que están intentando refutar a este argumento. Y lo que ellos dicen, uno de los argumentos que ellos utilizan es, no, el flagelo bacteriano puede muy bien ser explicado por el evolucionismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un nombre científico para eso, que es partes que estaban en todos los lados se han juntado y han formado el flagelo bacteriano. Por ejemplo, ellos dicen así, no, la trampa de cazar ratones, tú puedes coger una madera que es de un coche antiguo, por ejemplo, de la parte de atrás del coche, una madera viene de ahí, el muelle tú puedes coger de una otra máquina, el gancho tú puedes coger de una otra cosa y por casualidad todos esos componentes se juntaron y se ha formado la caja de la trampa de cazar ratones. Eso es el argumento de ellos. Para refutar la complejidad irreducible es eso, pero alguna vez eso sería posible y nosotros no estamos analizando las cosas de forma muy científica dentro de los pormenores, pero no hace falta. Analizando y pensando, ¿tú crees que realmente una trampa de cazar ratones tú podrías hacer con diferentes componentes? No, porque ahí todo tiene su tamaño, todo está en línea uno con las otras cosas, ¿no? Están juntos trabajando si coges un muelle que es un poco más blando, ya no te va a funcionar. Entonces tiene que ser todas las cosas, todas las piezas bien ahí encajadas una con las otras. Ese es, resumiendo la publicación que tú me has enviado de las personas que intentan refutar ese argumento, es eso lo que ellos dicen. No, no hace falta. Esto por casualidad se forma. Por casualidad las cosas se forman. Básicamente es eso. Sí. Mira, yo creo que queda buena la entrada para asociar ideas, ¿no? La idea de la complejidad y cómo le abre el paso o cómo fundamenta al diseño inteligente, porque el diseño inteligente ha sido otra polémica grande y incluso que ha llegado a niveles políticos, que ha habido demandas de universidades y de colegios que han establecido acciones legales en contra de determinados profesores o viceversa, porque están dando esta cátedra o están intentando enseñar el diseño inteligente como una forma de ciencia y ellos la catalogan como pseudociencia. Entonces, ¿cómo se interrelacionan estas ideas? Siempre al principio me costaba identificarlas. Complejidad irreductible con diseño inteligente. Entonces, me gustaría que nos ayudes un poquito con
las diferencias o la relación que haya entre las dos y cómo entre ambas se fortalecen. Y yo creo que al final ayudan a armar un caso acumulativo, ¿no? Por lo menos biológico, ayudan a armar un caso acumulativo a favor de una inteligencia superior, de un creador. Bueno, entonces, claro, te explico más o menos. Eso es muy interesante. Para empezar, en la antigüedad, todos los científicos, la gran mayoría, ellos eran defensores del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque ellos creían que existía un ser que ha creado todas las cosas. Isaac Newton, Albert Einstein, Michael Faraday, que es uno de los grandes de la física. Michael Faraday, por ejemplo, él era un pastor presbiteriano y es uno de los personajes científicos más importantes de la historia. Entonces, todos eran defensores del diseño inteligente. Con el desarrollar del tiempo, con el pasar del tiempo, se fue entrando en la mente de las personas la cosmovisión naturalista, de que solo se puede hablar de cosas naturales, no hay nada metafísico, no hay nada superior, solo hay la materia y la energía, y la materia y la energía es eterna. Bueno, ese es el pensamiento, que no tiene ninguna base científica tampoco. Con este pensamiento, las personas fueron perdiendo, la teoría del diseño inteligente fue perdiendo sus adeptos, no se llamaba así, no se llamaba así, es un nombre reciente. Pero después de Francis Crick, como tú has dicho, después de descubrir el código genético, los científicos empezaron a abrir los ojos y a decir, el evolucionismo de Darwin no puede explicar el origen de la información en las células, no puede explicar muchas cosas. Entonces los científicos empezaron a salir del armario, por así decir, empezaron a abrir los ojos y a estudiar y a dejar el darwinismo. Entonces los científicos empezaron a reunirse y han dicho uno a los otros, bueno, el evolucionismo es imposible, entonces, ¿qué tenemos que hacer si esto no ha ocurrido? Entonces, estudiando, ellos llegaron a la conclusión, entonces, que solamente un ser superior con inteligencia y con una intencionalidad podría haber creado todas las cosas. Y así han dado el nombre a esta teoría, la teoría del diseño inteligente. Ahí, para fortalecer la teoría del diseño inteligente, hay muchos argumentos, hay muchas evidencias científicas que defienden esa idea. Una de ellas es la complejidad irreductible, que fue creado por uno de los fundadores de la teoría del diseño inteligente, Michael Behe, este bioquímico, que uno de los creadores de la teoría del diseño inteligente, ha creado este argumento. Entonces ha dicho, mira, yo tengo una nueva teoría para explicar el origen de la vida y de las especies. Se llama teoría del diseño inteligente. No fue por evolucionismo, por eso y por aquello. Las especies no evolucionaron, es imposible. Por eso, por eso y por eso. Las especies han surgido de alguna forma que tampoco por ahora sabemos explicar con detalles, pero han sido formadas por un ser superior con plano. Esto revela plano, esto revela el diseño. Si tú tienes si tú, imaginemos, si tú sales para ir al cole o a la facultad y dejas tu habitación toda desordenada y vuelves a estar ordenada, todo ordenado milimétricamente, tú vas a decir que alguien ha ordenado. Entonces es lo mismo. Los científicos dicen alguien, algo o lo que sea ha ordenado todo esto que está aquí ordenado. Entonces, ellos explican, ¿y por qué? ¿Por qué que tiene que haber un ser superior? ¿Por qué? Porque hay complejidad irreductible. Ahí que es el punto. Porque ese es uno de los argumentos. Hay complejidad irreductible. Hay sistemas que si tú le quitas un componente del sistema, no funciona. O sea, Claro. ese sistema o ha surgido hecho ya con todos los componentes, o no, y por una mente inteligente, o nunca ha podido funcionar. Y yo te daba, para finalizar, para que todos puedan comprender, yo te daba el ejemplo de los animales que tienen alas, de los pájaros que vuelan, ¿no? Antiguamente dicen los evolucionistas que no habían pájaros, habían otras especies que no tenían alas. Bueno, si tú formaras los huesos de las alas, pero no formaras la piel, los nervios, el cartilaje, las venas que llevan la sangre hasta la punta de la ala, de nada te valería el hueso. Entonces, o las cosas están ahí desde el principio para que puedas volar, o nunca te ha servido de nada. Nunca que por cambios graduales te ha servido de alguna cosa. Imagínate. Uh, por ejemplo, en las alas de los animales hay huesos, hay nervios, hay venas que llevan la sangre. Imagínate que el animal formase las venas. ¿Pero para qué servirían las venas?
con sangre, porque si no hay tejidos para alimentar. O entonces imagínate que el animal ha creado la piel del ala. Pero ¿para qué quieres la piel? ¿Quieres una piel aquí así? No te va a servir de nada. O tú tienes los huesos, las cartilajes y las penas para poder volar, o nunca te ha podido valer de alguna cosa. Entonces es que es de reír. Los evolucionistas dicen, que es la selección natural, es seleccionado, pero la selección natural iba a matar todos los animales que estaban en evolución, porque si la evolución es por partes, de nada te sirve una parte. Claro. O está todo junto desde el principio o no te sirve de nada. E ¿Entiendes? incluso si la oportunidad de considerar esa posibilidad es contraproducente para ellos mismos, por eso que estás explicando una estructura que no está completa, está a desaparecer, a ir incluso en contra, porque es como que yo, no sé, vamos a hacer un ejemplo loco aquí, tropicalizado, como que tuviéramos una tercera pierna, que se supone que en el futuro va a ser para que corramos más, pero mientras tanto que estamos en esta realidad no la podemos utilizar, entonces lo que se convierte es en un peso y en un tropezadero, vamos a estar tropezando con ella. Entonces, aún cuando tuviera, si quisiéramos verlo de esa forma, una finalidad posterior, cuando terminara de formarse, en la realidad actual se me va a convertir en un problema por extinguirme o por provocar mi extinción. Claro, exactamente. Ese entonces es el argumento. Y la respuesta de ellos, ¿lo que es la respuesta? No, imagínate, vamos a coger el ejemplo del animal que no tiene alas y ha formado y ha tenido informaciones por un milagro, que después yo puedo explicar por qué que es imposible haber una mutación favorable, una mutación que sirve para alguna cosa, es imposible. Pero imagina que hubo una mutación que ha generado la piel. Ellos van a decir, no, pero la piel serviría de alguna cosa. Ellos van a decir eso, ¿entiendes? Entonces no hay lógica, no hay racionalidad. Y bueno, un comentario que me gustaría mucho hacer es que las personas hoy en día dicen, nuestros grandes gurús de la sociedad hoy en día es la ciencia. Y quiero mucho la atención de toda la gente, por eso que yo voy a decir. ¿Por qué yo estaba trabajando con taladros? Porque en este momento yo estoy homologando mis estudios aquí para España, entonces yo estoy trabajando no como un enfermero, estoy trabajando en una empresa de refrigeración, de frío, porque también tengo experiencia en esta área que he trabajado con esas cosas. Y cuando las personas me miran, cuando entro en la casa de las personas o voy a un supermercado a arreglar un mural de frío, las personas me miran así un poco raro, pues soy muy joven. Pero cuando yo estaba como enfermero en los hospitales, las personas me miran de forma diferente. ¿Por qué? Porque yo soy un enfermero, soy un científico, soy una persona que he estudiado algo superior. Mientras que cuando estoy trabajando como frío, las personas me miran un poco raro, pero tú sabes arreglar eso y tal, tienen más miedo. Esto es lo mismo que ocurre con los médicos. Todo lo que los médicos dicen a las personas, la mayoría de las personas, se fían a 100%. El médico me ha dicho que tengo que hacer la cirugía, voy a hacerla y no cogen otras informaciones. Mientras que cuando estás construyendo tu casa, llamas a un albañil para te dar un presupuesto, pero luego tú pides para otro albañil, pero de los médicos las personas no hacen eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y las personas tienen la misma visión de los científicos, pero déjenme deciros una cosa, los científicos son seres humanos como los médicos, como los albañiles, como los enfermeros y como los técnicos de frío. Son seres humanos, también fallan, también tienen sus pensamientos, sus formas, la forma como ven las cosas también es influenciada por otros puntos. Entonces las personas me dicen, no, la ciencia nos dice eso, la ciencia nos dice eso, pero estudia, busca más informaciones, no te fíes así por nada. Tienes que estudiarla. Y un punto interesante es que hasta hoy los médicos pelean si es para beber leche o si no es para beber leche, si es para quitar los lacticinios y los derivados de lácteos o si no es para quitar, ¿entiendes? Entonces, la ciencia está evolucionando. Si hasta hoy los médicos tienen dudas si es para beber leche o no, ¿tú te crees realmente que la ciencia tiene todos los detalles de cómo ha evolucionado todas las especies? No, mis amigos, no. Este es uno de los campos en que los científicos más tienen que trabajar para intentar descubrir el origen de la vida. Ahora, lo que sabemos es que fue planificado. Tiene un diseño y luego tiene un diseñador. Correcto. Mira, eh, yo creo que hemos dado tú has dedicado a dar una explicación bastante
sencilla, pero yo creo que es entendible, está más o menos aterrizada para que cualquier persona pueda tomarla. Quiero leerte una frase de Philip Johnson, que es es profesor biólogo de la Universidad de California. Creo que ella falleció, si no recuerdo mal, falleció en el 2019, pero él es uno de los que también ha aportado bastante en este tema inteligente y en contra del darwinismo específicamente, ¿no? Y él tiene una frase que se cita en el libro No tengo suficiente fe para ser ateo, que dice, ¿cómo se basa en un compromiso a priori con el materialismo? No en una evaluación filosóficamente neutral de la evidencia. Por cierto, yo publiqué esta frase hoy en mi historia. Y luego dice, separe la filosofía de la ciencia y la torre, esa torre del darwinismo, orgullosa, se derrumbará. Claro, y en otra parte, ahí en el mismo libro, más adelante, hay partes donde los mismos que defienden la teoría, la teoría del darwinismo, por ejemplo, Richard Lewontin, él, él tiene una frase que yo publiqué hace un buen tiempo atrás, donde él dice básicamente, él lo reconoce que hay y voy a leer acá para no caer en la especulación, dice, tenemos un compromiso previo con el materialismo. No es que los métodos e instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del mundo fenoménico, sino que por el contrario nos obliga nuestra adhesión a priori a las causas materiales. Y más adelante dice, no podemos permitir que algo sobrenatural nos ponga un pie en la puerta. Es decir, como un intruso que se va a meter a su casa, entonces ellos no pueden permitir que ese intruso ponga un pie ahí en la entrada de su casa. Él acá no lo dice expresamente, y no sé si habrá habido alguien que haya salido de esta cosmovisión materialista y en la práctica darwinista que reconozca, pero sí se lo he escuchado a otras personas que dicen, claro, el compromiso de este tipo de personajes número uno es la academia. La academia los ha posicionado, la academia los ha llevado a niveles de reconocimiento mundial. Y cuando tú entonces salgas de ese esquema, que hoy en día está, no solamente está el cientificismo dominante, está como llevado por otros intereses, entonces obviamente van a ser, no solamente que van a ser apartados, sino que los privilegios que reciben por pertenecer a esos grupos van a ser retirados. Y imagínate tú, ahí, y con esto te paso la palabra, hay de ellos que han recibido premios, ciencia, premios Nobel y publicaciones y en la revista tanto, en el paper no sé cuánto. Bien, en el caso de que ellos llegaran a aceptar o de que se llegara a un consenso de que todas estas teorías supuestamente científicas, no son científicas, sino pseudocientíficas, realmente no tienen ningún asidero, todas esas premiaciones, todos esos privilegios que ellos han recibido hasta ahora, van a venirse a tierra, van a perder valor. De repente no se los van a quitar, pero ya va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué te comento esto? Y sé que nosotros ninguno de los dos estamos calificados como para hacer esta valoración, pero hagámoslo desde afuera por la evidencia que tenemos, por lo que hemos estado estudiando, por lo que estamos comentando, y sabemos que dentro del mundo de la academia y de la ciencia hay personas serias que una vez estuvieron, por ejemplo, el ex ateo Anthony Flew, una eminencia, él era el santo grial de la, y él salió de la tecnología. Entonces, este tipo de personas honestas han salido, independientemente de cuáles hayan sido los resultados para ellos, pero hay otros que se niegan a salir. Y nosotros no estamos en el nivel, como te decía, para cuestionarlo. Pero realmente lo que nos mueve a nosotros es invitar a las personas a que puedan hacer una investigación honesta y equilibrada y comiencen a comparar no solamente lo que están acostumbrados a leer y a escuchar, porque escuchan a Richard Dawkins, escuchan al difunto Stephen Hawking, escuchan a Sam Harris, escuchan a todos estos ateos pseudocientíficos que hoy en día dominan la palestra pública, pero no se dan el momento de escuchar y dar
darse la oportunidad de dudar comenzando a la versión contraria. No sé qué opinión te merece este tipo de conductas y de formas. Mira, para te dar mi opinión, te comento dos cosas. Una de ellas es esto que la apologética con propósito ha acabado de comentar. Los científicos darwinistas no dejan su teoría porque hay financiación de sus investigaciones. Esto también es verdad. Sinceramente, hay un esquema, hay un sistema montado y eso no hay duda. En portugués se dice una mentira dicha muchas veces se torna una verdad. Entonces, Correcto. con el tiempo, diciendo una cosa y repitiendo una cosa, eso se va entrando en la cabeza de las personas y se va entrando en la cabeza de los científicos, porque los científicos, antes de ser científicos, también son personas. Y para te comentar eso, Adalto Lorenzo es un físico, defensor de la teoría del diseño inteligente, un brasileño, que, para que todos podáis comprender, es nacido de una familia cristiana, pero siempre en sus estudios, en el bachillerato y en la facultad, creía en la evolución. Al final de cuentas, he dicho tantas veces, está en los filmes, todos lo creen así, hay tantas evidencias, ¿no? Como se dice normalmente, pero un día él estaba haciendo su mestrado, yo creo, en Europa y estaba en casa de su profesor o teniendo una aula con su profesor y han llegado al punto de hablar del evolucionismo. Y su profesor, hablando de ellos, ha dicho, y así ha ocurrido las cosas. Este ha evolucionado de este, hablando como ellos hablan siempre, como si fuera una seguridad, ¿no? Como si fuera algo probado. Y Adalto Lorenzo le ha preguntado, pero entonces, ¿y estas evidencias y tal? ¿Por qué razón decimos que es así? Él ha preguntado una única vez así y el profesor le ha dicho muy francamente, mira, nosotros no sabemos, pero nosotros pensamos que es así. Respondiendo, el propio profesor le ha dicho, mira, las evidencias son más o menos, no son así, pero pensamos que es así y es así y punto, ya está al final. Y entonces eso le ha despertado a empezar a estudiar. Y luego empezó a estudiar y claro, ha salido de la caja, ha salido de ese tema. Entonces yo creo que son como si fueran unas gafas de color rosa. Cuando ponemos estas gafas, vemos a todo en el color rosa. Y las personas están todas con estas gafas de color rosa. De tanto repetirse que no hay un ser superior, que todo lo que sabemos es natural, que hay que explicar las cosas a través del natural. Si tú no explicas a través del natural, tú eres considerado un tonto. Para explicar algo que tú no sabes, estás utilizando algo sobrenatural. No, tenemos que ser capaces, porque eso es el orgullo también del hombre. Tenemos que ser capaces de explicar todo. Entonces, con el tiempo, la sociedad nos va poniendo estas gafas. Y claro, vemos todo color de rosa. Vemos el evolucionismo en todos los lados. Entonces yo creo que pasa por eso, no es por maldad, no es algo que las personas, como que yo digo, previamente, sabiendo conscientemente, deciden, no, yo voy a seguir con esta teoría porque sí. No, es porque realmente están engañadas, están engañadas. Así es. Así es. Y ya como para terminar, vamos a hacerlo como están de moda ahí algunas frases. Dime que el diseño inteligente proviene de Dios sin decirme que proviene de Dios. Es verdad. Pero si yo pudiera, diría a todas las personas, estudien, lean libros evolucionistas y luego después lean libros de los deístas, de la teoría del diseño inteligente y analicen las cosas. Seguro como eso. Pueden decir que no hay un ser superior, vale, pueden decir lo que quieran, pero decir que hemos evolucionado, no, son cosas empíricas, cosas que no se puede jugar con eso. Los datos están ahí, es solo leer. Las cosas metafísicas no hay cómo probarlas, es verdad. La teoría del diseño inteligente no hay cómo tú cogeres al ser superior que ha creado las cosas y demostrarlo en laboratorio, es verdad, pero los datos apuntan para eso. Los datos no apuntan para un evolucionismo ciego, no apuntan para eso. Así es. Así es. Víctor, de verdad agradecido por el tiempo, por el espacio, por la dedicación que tuviste para y la paciencia para responderme las dudas y las dudas. De verdad que, bueno, por acá dicen textos
diseño inteligente que puedas recomendar? Mira, yo he empezado un texto muy bueno realmente, es 4 puntos de vista sobre el origen de la vida. Es Ya. no sé si ya has leído, si conoces este libro, fue uno de los primeros que yo he leído. Es muy bueno porque en este libro son 4 científicos y son cristianos, 4 científicos cristianos que cada uno de ellos piensan de forma diferente. Uno es evolucionista, el otro defiende la teoría del diseño inteligente, el otro defiende la teoría de la corta edad. Son 4 opiniones diferentes y ellos discuten y hay respuestas una a los otros. Entonces es muy bueno, tú puedes leer, tiene argumentos teológicos, pero también tiene muchos argumentos científicos y tú puedes analizar, coger la parte científica primero si quieres y analiza las opiniones de estas personas y ¿Se llegar a llama? una conclusión. ¿Cómo? ¿Me repites el título? ¿Cuatro puntos de vista? Déjame, a ver si son 4 puntos de vista sobre el origen de la vida, creo. Si tú pones 4 puntos de vista, teoría del diseño inteligente y evolución, 4 puntos de vista, va a aparecer seguro. Ya. Puedo escribirte luego por... ¿Está en español o en inglés? Ahí en español. Está en español, ya. Buenísimo. Ahí en ¿Algún español. otro que quieras? Core Views on Creation, Evolution and Intelligent Design. Ahí lo colocó apologética con propósito. Exactamente. Este es el libro. 4 puntos de vista sobre la creación, evolución y diseño inteligente, sí. Ya. Esto es un libro muy fácil para leer y seguro que os va a gustar muchísimo. Ese sería suficiente. Obviamente hemos mencionado la caja negra de Darwin. Yo tengo por acá, aun cuando no es específicamente de diseño inteligente, pero ha enterrado la ciencia a Dios del doctor John Lennox. Se maneja en varios, incluyendo el diseño inteligente y la complejidad irreductible también la menciona. Es un libro bastante básico. La literatura de John Lennox tiene la característica de ser muy fácil de digerir. Su lenguaje no es muy pesado para entenderlo. Así que, bueno, Víctor, agradecerte, aunque estamos en tu canal, invitar a los que todavía no te siguen a que te sigan. Y yo no soy especialista en esta área, yo me manejo más en el ámbito apologético, aun cuando todavía no hay una línea de acción específica. Trato de ir compartiendo todo lo que voy procesando y lo que puedo convertir en publicaciones. Pues. En mi página de Oído Activo también pueden seguirme allí cuando quieran y ahí estoy compartiendo material cada cierto tiempo, porque esto también demanda un poquito de dedicación. Agradecerte una vez por aceptar la invitación y te dejo el espacio para que finalmente podamos despedir y terminar esta transmisión. Bueno, yo que quiero finalizar es que, hablando de forma científica, como ya he dicho muchas veces, el evolucionismo no ha ocurrido. Es como algunos científicos dicen, es la mayor mentira de la modernidad. Es simplemente la mayor mentira de la modernidad. Fuimos creados por un ser. Y teológicamente hablando, que esta es otra área, es la área de la teología, es más abstracto, es más filosófico, no hablando de la parte de la ciencia. Este ser creador seguramente se ha revelado también y principalmente a través de la Biblia. Y es ahí en la Biblia donde se puede encontrar verdades científicas increíbles y que nos ayudará seguramente muchísimo. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para conocer a este ser diseñador inteligente. Quiero agradecer muchísimo, pues estoy encantado de conocerte, encantado de conocer tu página, es muy rica en conocimiento, consigues agregar muchísimo conocimiento y bueno, pido a Dios para que el Espíritu Santo de Dios esté sobre ti, que te dé fuerzas para que Amén. puedas seguir con eso y que nunca vengas a desanimar. Que Dios os bendiga muchísimo y que estudiando vamos a echar fuera la mayor mentira de la modernidad. El evolucionismo no puede haber ocurrido. Así es, así es. Amén. Que Dios nos ayude en esa empresa que
estamos tratando de llevar adelante, y a ti igual, que te guíe, que te dé conocimiento, que te dé la posibilidad de alcanzar a más personas en ese propósito. Tu página está más orientada específicamente a este mundo un poquito más adentrado a la ciencia y bueno, veo que lo estás haciendo con bastante calidad, con bastante empeño y eso es importante, que lo hagamos para la gloria del Señor y no para los hombres. Pues, A una próxima oportunidad vamos a ver de qué tema posteriormente podemos conversar. Por ahí los de Intelectuales Teístas te van a contactar también para invitarte a su equipo. Y bueno, ya quedará de parte de que te puedan escribir. sí, eso Muchas es. bendiciones. Que Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo, un placer. Amén. Igualmente. Hasta la próxima, Víctor. Hasta la Gracias. próxima.